Frecuencias opuestas. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Frecuencias Opuestas. Opuestas. Como en cada semana, como en cada emisión, traemos un tema de interés en la cultura pop o con algún dato relacionado justamente durante estas fechas, que en este momento no es la ocasión, no es lo que va a suceder. Vamos a hablar de un tema completamente random, fuera de tiempo. Pero como en cada emisión vengo acompañado con mi amiga Marianita Martínez. ¿Cómo estás, Marianita? Amigo, muy contenta. Víctor Flores está con nosotros en el micrófono. Muy contenta. Tú, amigo, muy feliz. Una nueva emisión. Y pues no, efectivamente hoy no traemos nada ad hoc al tema, pero sigue siendo un tema de la cultura popular, un tema de interés que a muchas personas les puede gustar. Amigo, ¿cómo estás primero? Muy bien, muy bien, muy bien. Llegando aquí para esta emisión. Muy bien, eso ¿Y tú, es amiga? todo. Igual bien, amigo, igual bien. Cayendo a la cuenta que se nos acaba el año, amigo. Sí, No, pasó se nos rápido, saca. pasó rápido. Hubo de todo. Eh, Creo que antes de entrar de lleno por ahí podemos comentarlo rápido. Este año, pues ya se está viendo esta normalidad un poco a la que teníamos. Acuérdate que teníamos ahí una frase que era, bueno, un conjunto de palabras que era la nueva normalidad. Ahora creo que ya esa nueva normalidad ya no es tan nueva, como que ya hay un poco de ritmo de vida de lo que había antes de esa pandemia que nos paralizó por mucho tiempo y ahora, bueno, ya hay cosas que se fueron adaptando, pero hay muchas cosas que ya se retomaron, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ya por ahí ya te empiezas a dar cuenta de ello y pues ahora vamos con este tema popular, porque vamos a decirlo, amigo, vamos a decirlo. Los días que estaban de acuerdo a nuestra forma un poco como de proponer programas y esto, estaban muy chafas. Mm, ¿Por qué, amiga? Bueno, pues tú lo viste, no había nada interesante como para platicarle al mundo, hablar en estas fechas del un 8 de noviembre. Exactamente. Entonces, eso es un tema, dijimos, está un poco a destiempo, pero sí es algo muy importante. Sí, sí es algo Vamos a muy justamente importante. hablar de esta parte de los cómics, Ujú. ¿no? Existe un día del cómic. Este día es el. Este día es el 4 de mayo. El 4 de mayo en especial se llama Día del Cómic Gratis. Es un día en el que se promueve y que muchas librerías especializadas porque hay librerías especializadas en la venta de los cómics, ahora tienes un dato, incluso llegan a regalar hasta algunos ejemplares, pero es prácticamente para promover la lectura de los cómics, que Que es el caso aparentemente... justamente de la empresa, vamos a Ujú, meter el gol, de la empresa de Panini. Cuando es el día exacto. del cómic, regalan ejemplares gratis, que es un cómic especial que hacen para ese día. Sí, sí, porque justo es para promover esta lectura. De hecho, por ahí sí buscan en internet, son algunos cómics, o sea, son algunos cómics que las tiendas destinan justo para estos obsequios que te pueden dar para la promoción de la lectura. Que si bien a lo mejor por ahí para algunos puedes decir, hay un cómic que tiene, ahorita vamos a platicar un poquito más allá, que sí tiene una parte interesante para que te animes a leer un cómic. Exactamente. Ujú. Ahora bien, ¿qué es un cómic? ¿Qué es un cómic? Más que nada, ahí está, te paso el dato de qué es un cómic. Ah, lo perdí, aquí está. Es un relato, básicamente es un relato que se explica a través de viñetas, recuadros, viñetas o recuadros, es lo mismo, que contienen ilustraciones, algunos pueden contener palabras, algunos pueden contener únicamente la ilustración, otros contienen esta mezcla, pero básicamente es eso, es un relato que se explica con ilustraciones.
que es muy breve, es un texto muy breve lo que llega a tener, pero pues a pesar de que se escucha muy simple esta definición, también se considera un arte secuencial, porque trata justo de contar esta historia que les estoy diciendo, de este relato a través de secuencias, pero sin perderse, ¿no? O sea, tiene un orden, no es nada más aventar un dibujo y ya. De hecho, el antecedente o el tatarabuelo de los cómics se podría considerar como las pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios, las cerámicas griegas, todos estos que también cuentan estos relatos y estas historias, ¿sale? Que justo es un poco lo que yo les decía. Aparentemente el cómic en sus inicios era un tema un tanto como infantil, porque como les comento, se ocupan textos y se ocupan en su mayoría imágenes, pues se podría considerar que era dirigido para un público infantil. Pero por ahí de los años 60 se torna como esta revolución y se empieza a considerar directamente para los adultos una forma de expresión y una forma para tratar ciertos temas complejos y ciertos temas serios. En estos cómics que van surgiendo un poco más a la modernidad, se hace mucho hincapié en críticas sociales, en humor, en creación de mundos de fantasía, en contar ciertas intimidades, porque la forma en la que se relata una secuencia lo permite. Exactamente. Ujú. Ahora, justamente antes de entrar al aire, estamos hablando de esta parte. Sí. ¿De quién es el creador del cómic? ¿Quién es el creador del cómic? Que por ahí, como que de momento yo comenté y Me te dijiste dije, su nombre y te dije, no. exactamente. Tú tienes el primeritito. Exactamente. Ujú, El primer, o a quien se atribuye que el cómic, es a ujú, Thomas Rowlandson ujú, en el año de 1809, con los viajes del doctor Synax. ujú. Es considerado el primer cómic en toda la historia. Sí, Sin embargo, el primer cómic, tal y como lo conocemos hoy en día, ok. surge en 1895 Ujú, con el personaje Yellow Kid, que es un ladrón con dientes separados y vestido con un camisón de dormir. ujú. Eso, digamos, fue en Estados Unidos. Sí, Y en México, el primer cómic data de 1869 ok. y es de Rosa y Federico, una novela contemporánea de José Tomás de Cuellar y José María Villasana, que vio la luz en un periódico de breve vida, la Ilustración Potosina. Ok. Ahí está. Y en el segundo, en la discusión previa eh, a este programa, cuando yo, bueno, si ustedes, vamos a recordar, Tomás, ¿quién, amigo? A Tomás, vamos a bajarle en Tomás. En el Tomás, que fue el primero Exacto. en escribir un cómic. Si ustedes en el internet, en la red de redes, escriben padre del cómic, quien le va a salir o quien va a salir así tal cual, solo padre del cómic, va a ser el ya fallecido Stan Lee, Ujú. que muere a los 95 años de edad. Él, bueno, entre tantas cosas que escribió fue Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, toda esta parte de estas historias de Marvel. No es Mira, que de es, hecho, ahí te va la historia completa del cómic. ok, El origen del cómic se remonta a miles de años. ujú, Como bien lo dijiste, con la pintada en las paredes rupestres, en sí, Antiguo Egipto, talala. ujú, El primer cómic como tal, ya dijimos, es el de Thomas Robinson, Los viajes del doctor Signax. ajá, La primera novela gráfica se publicó en Suiza, ok, inspirada por Robinson y animado por Gott, Las aventuras de Obadiah Olbaduk. ujú, Después, la poeta y artista alemana Wilhelm Busch en el 59 publica las primeras caricaturas en un periódico. sí,
Posteriormente se empieza a ocupar, bueno, a usar la expresión cómic para definir la historieta en sí, aunque de manera popular. En 1954, Benjamin Franklin allí había publicado unas serpientes con la cabeza cortada, acompañada de la palabra únete o muérete, que es como una alusión a un bosquejo de un cómic. Ok, En el 87, el alemán afincado en Estados Unidos, Rodolfo Dirks, publica en el New York Times lo que es considerada la primera historieta publicada en forma de una tira cómica, ok, que se llamaba Pim Pam Pum. ok. Esas historietas que hasta hoy día, esas historietas por ahí como dato, ahora ya casi nadie abre un periódico, ¿verdad? Pero esas historietas hasta hoy día puedes encontrarlas en ciertos periódicos o bien, no en el periódico físico, pero sí en los medios digitales pueden seguir apareciendo este rasgo de dibujo tan característico de un dibujo de periódico. Exactamente. Ujú, Después, en el 89, en Francia se publica La familia Fenolard ujú, y llegamos a la parte de la evolución del cómic. exacto. Bud Fisher publicó el 15 de noviembre de 1907 la primera tira cómica de la historieta del cómic publicada en un dialecto exitoso. Ujú, Y así podemos ir avanzando a lo largo de lo que es la historia del cómic sí, hasta que llegamos a alguien muy importante. alguien muy importante, que justo ya es como más en la era moderna, ¿no? Porque de hecho, les digo, si ustedes ponen eso, solamente, o sea, es así, palabra padre del cómic, les va a salir esta persona, pero necesitan entrar un poquito más a profundizar, porque entonces, pues ya no es el padre del cómic como tal, porque ya vimos que hay muchas cosas antes que él, pero ¿Por sí qué? es Porque el... te va. Ujú, En 1942, después del ataque de Pearl Harbor, sí, marca el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ujú, En ese entonces, el padre de Marvel, ujú, vamos a donde Stan Lee, sí, tenía apenas 20 años sí, y se enlistó en el ejército. sí, Fue asignado a la división de Signal Corps o el cuerpo de transmisiones del ejército, que se ocupaba de las comunicaciones y los sistemas de información, donde realizó tareas tales como reparación de postes de telégrafo y otros equipamientos de comunicación. ok, En la fila del ejército se hizo conocida su experiencia en la escritura y en la creatividad, porque enseguida fue trasladado a la división de películas instructivas, ok, por lo que también pasaron otros artistas célebres como Frank Capra, Charles Adams, Theodore, Theodore Ginsel. ujú, Bueno, para que vamos a ponernos en contexto. Frank Capra ujú, es un director conocido de Hollywood. ok, Charles Adams, el apellido dice quién Adams, de la familia Adams, es el creador de la familia Adams. tururún, tun, tun, ajá, Y Theodore Geisel, usted me va a decir, ¿quién carajos es Theodore Geisel? pero sí A lo mejor saben, por su nombre no lo conocemos, ok, pero lo conocemos por su nombre artístico, ok, Doctor Seuss, ok, que es el escribí, creador de El Grinch, de ujú, Orton y los Quién, sí, no Lorax, etc. sí, En esta división, Stanley y todos los mencionados comenzaron a escribir desde manuales de instrucciones, pasado por los eslogan, hasta guiones de películas didácticas y de entrenamiento militar. ok, Ahí también dibujaron diseñados pósters para el ejército, una actividad no tan conocida de Stan Lee y que nunca realizó en el mundo de los cómics. ok, Cuando vuelve a su vida civil y sabiendo de su talento, lo explota. Sí, entonces nada más él es ya de la parte de la vida moderna, ¿no? Hubo algo mucho más grande, bueno, no mucho más grande, pero hubo todavía un gran viaje antes de que conociéramos lo que conocemos, ¿no?
Que si bien muchas de las obras de Stan Lee, pues forman parte como de estas, pues estos grandes cómics que en algún momento tienes que leer, ¿no? Que están, bueno, dentro de estos están Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, que son aquellos que tienes que conocer. Pero además, bueno, no es el único, ¿no? Tampoco Stan Lee es el único. Pero sí es más conocido. Pero sí el más Ah, conocido. Ahora, en México también creo que de los que tenemos, no sé, sí, ¿no? La familia Burrón está como cómic, ¿no? el Capulinita, Memín Pingüín. Memín Pingüín. Entonces, bueno, también aquí en México En su momento tenemos, hubo una historieta del Santo. ok, que también tenemos nuestros referentes aquí en México, porque bueno, pues en años antes o en años después, pero este, Ahora, antes de están. seguir con esta parte del cómic, voy a Sí, poner una pregunta en la mesa. claro. ¿Cuál es la diferencia Ujú, entre un cómic y un manga? Porque en teoría podemos decir que es lo mismo, ok. pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cómic y manga. ¿Lo debemos resolver ahora o lo vamos meditando? Ahorita, Va, las cosas en caliente. en caliente, no, a ver, no sé, creo que es bueno, no, no sé si ese también, si el manga también se lee al revés Mm, o no sería propiamente por ahí la es cosa. que no sé si se lee al revés. Es que no, no sé, según yo los, los van leyendo al revés, o sea, abren diferente, Ok, mira, ahí pero no sé si ese sea, va. ajá, El cómic surge y dijimos en 1446 como tal, como lo conocemos actualmente ya. Como bien sí, lo dijiste, son datos históricos, a modo de historia que se muestran con recuadros y ilustraciones y suelen tener texto. sí, Las secuencias visuales fijan que se ven de esto, se hacen uso de unas viñetas y casillas, expresiones que notan alguna acción o sonido, como los clásicos sí, bam, pan, crash, etc., ¿no? Lo que vemos como en lleno Baba. de onomatopeyas. Los cómics son conocidos mayormente por los superhéroes, pero en realidad pueden tener tramas diferentes, fantasías u otros géneros, como el caso de Walking Dead. Ok, o Mafalda. No más falta. Un Ujú, cómic surge en 1990 y 1912. El manga puede considerarse como un cómic japonés, ujú, ya que la palabra se usa para indicar historietas en general. ok, De hecho, se divide en dos kanji. Man, que significa informal, y ok, ga, que se refiere a dibujo o garabatos. Mayormente son realizados en blanco y negro. ok, El estilo de dibujo es muy diferente al de los cómics debido a los trazos lineales que usan en la forma de interpretar a los personajes. ok, ¿Cuáles son las diferencias? ujú, Detalles artísticos. El manga se realizan rasgos faciales destacados como ojos redondos, expresiones de personalidad, forzados y otras cosas. ujú, La lectura. Los que estos se leen en orden distinto. El cómic se lee como un libro cualquiera, es decir, de derecha a izquierda, ok. pero el manga se lee de izquierda a derecha. Ah, entonces le atiné a una, El ok, contenido. ujú, Las publicaciones varían dependiendo del lugar y la publicación. El cómic europeo ok, publica 52 páginas anuales. El americano, 288 páginas anuales. El manga puede llegar a tener hasta 1048 páginas anuales. o sea, a los amigos asiáticos les gusta leer manga, Pongamos de ejemplo One Piece. ujú, One Piece interrumpida. ok, Si el manga de One Piece lo pasamos a anime, ajá, lleva más de 1438 episodios. ok, y solo es Siendo uno, esta el manga y el anime más largo de la historia. uf, ok,
el equipo de producción. Ajá. El cómic europeo es de 1 a 2 personas, el Mm, americano de 4 o más personas, el cómic japonés, o decir, el manga, ujú. es de 5 a más personas. O sea, quiero suponer que esto de equipo de producción que dices es quien lo está dibujando Ajá. y quien lleva como de la mano el relato. 5 o más personas, pues con razón One Piece tiene tantos capítulos. Ujú. A una le atiné entonces. Digo, son algunas diferencias porque aún tengo más. Ok. Déjame abrir el archivo. Ujú, ujú. Que al final, bueno, entonces, así como que de manera como para ir recapitulando en este detalle. En, el dibujo son diferentes, ¿no? Uno, digamos, el dibujo del cómic es a color, Ujú, a diferencia del manga que es a blanco y negro. En el manga hay rasgos muy específicos, como lo que decías, ¿no? Ojos muy grandes. O sea, quiero entender que enfocan totalmente como la cara de una sola persona y se nota muy bien en estas expresiones, a diferencia a lo mejor del otro cómic, que son como tomas un poco más, bueno, no tomas, pero son imágenes un poco más abiertas, menos cerraditas, menos centradas, menos enfocadas. ujú, El cómic, uno puede ser, bueno, los cómics, el cómic es mucho más chiquito, a diferencia del manga que es mucho más extenso. ujú, Trabajan menos personas en un cómic a diferencia de un manga. Por ahí el uso de onomatopeyas, porque en el cómic es mucho más enfocado como a temas un poco más de superhéroes, o quizá mucho más conocido por un tema de superhéroes a diferencia del manga, ujú. ¿ok? Ok. Mm, no, pues creo que en general son todas iguales, amiga. Son más o menos ahí en esa índole. Pero está interesante. Ah, bueno, y que se leen al revés, ¿no? Es lo que yo, pues, Digamos, y pongamos esta parte que es muy notoria, ¿no? ujú, Actualmente, si hablamos de un cómic, nosotros sí, hablamos de superhéroes. sí es lo primero que te llega a la cabeza. Pero si hablamos de un manga, Ok. tenemos de acción, tenemos de amor, Ujú, tenemos de héroes, tenemos de ciencia ficción, sí. tenemos de vampiros, o sea, puede ser un sinfín de temas. Ujú. Sí, como que siempre escuchamos cómic y en automático, y justo, ¿no? Un poco como también el internet que lo denota, te vas a esta otra parte que es superhéroes, y en su mayoría ya sea los cómics de DC o los cómics de Marvel, ¿no? Sin meter goles, pero va a ser así. Por pensar, ¿no? Tenemos dentro de la línea de los cómics, tenemos a Tintín, Tintín también es un cómic, Mafalda, Asterix, Asterix, pues no, o sea, no son, o sea, por ejemplo, Mafalda es una crítica social y política bastante interesante, y Tintín justo es toda esta parte de aventuras que pueden sonar un poco fantasiosas y un poco no, Los Locos Adams, los Locos Adams, Snoopy, pero que fue sacado fue Peanuts. for Peanuts, pero sí, efectivamente, en su momento tú escuchas cómic y en automático piensas, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Batman, Superman, pero hay muchos otros. Exactamente. Ahora, y como tú bien lo dijiste, pensamos que el creador de los cómics es Stan Lee, Ujú. Sí, eso es lo que te puede como caer primero. pero ¿cómo lo pongo en la mesa? Tú dime. Creemos que Stan Lee surge con Marvel. Ok. ¿Y será eso? Stanley surge con Marvel.
No, bueno, yo creo que Stan Lee ya se conocía, ¿no? Más bien como que se potencializó por una, bueno, no sé. Ok. Stan Lee surge con Mystic Comics. Ok, Que Mystic Comics, digamos, es Marvel Comics antes de ser Marvel Comics. ok. Antes de conocer a sus otros cofundadores, ¿no? Mhm, Jack Kirby, etc. mhm. Y todo el mundo pensaba en Stan Lee, en automático piensa, como bien dijiste, en Capitán América, Cuatro Fantásticos, Iron Man, Spider-Man, X-Men. Sí, sí, sí. Pero sus primeros personajes Ok, fue Destroyer. ok, Dentro de estos personajes también tuvo a Visión, ok, pero una visión o un personaje llamado Visión completamente al Visión que conocemos. ok. Tuvo un personaje también denominado la Viuda Negra Mhm, o Black Widow. mhm. Es una Black Widow completamente distinta a la que conocemos en Marvel. Ok, Una antorcha humana completamente distinta a la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos. ok. Digamos, recicló personajes de su antigua Idea. idea para incluirlos dentro de Marvel. Ok, Y como tal, su primer personaje creado por Stan Lee, ya para lo que es Marvel, ajá, fue en 1941, justamente el Capitán América. ok. Pero pues ya después de un arduo trabajo que tuvo antes. Exactamente. Ujú. Sí, pues ese es el, ah, ¿qué diríamos? Ah, ¿Cómo lo podemos decir? Ese es como, solo irte como por la cultura popular te va mostrando, ¿no? Con lo que Exactamente. o sea, ¿Te parece si hacemos una pausa, amiga? ¿Regresamos? sí, 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 vamos, venimos porque traemos por ahí unos tops de cómics, tanto mexicanos como internacionales. Exactamente. Esto es frecuencias opuestas. Opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Y estamos de vuelta aquí en frecuencias Opuestas. opuestas. Justamente antes de irnos de pausa, estábamos hablando de esta parte de la importancia que tiene el cómic y de cómo hay diferentes géneros y Ujú. cómo lo podemos entender en la actualidad. Sí, Y decíamos que hay unas listas sin fin de los cuales son los mejores cómics a lo largo de la historia. sí, ¿Te parece si vamos haciendo una comparación, amiga? ok. Mira, tengo una lista de los mejores 20 cómics en la historia de Marvel. Ah, ok. Vamos a ver cuántos de estos cómics aparecen en esa lista que tienes. Ah, bueno, déjame tomar nota. Voy a ir haciendo una marquita. Ok. En el número 20 tenemos Astonic X-Men. Ok. Tenemos el número 19, Secret Wars. Mm, En el número 18 tenemos La Era del Apocalipsis, ujú, igual es de los X-Men. ok, En el número 17 tenemos La Última Cacería de Kravens, de ok. Spider-Man. Ujú, En el número 16 tenemos Aniquilación. ujú, En el número 15 tenemos A Visión. ujú, En el número 14 tenemos El demonio dentro de una botella, de Iron Man. ok, El número 13 tenemos The Mythic Thor. ok, El número 2 tenemos Guerra Civil o Civil ok. War, como le quieran llamar. Ya he hecho película, ya tienen idea. Nada que ver, ¿eh? No, no creo. Nada que ver, pero bueno.
En el 11 tenemos Capitán América, el Soldado de Invierno. Ok. En el número 10 tenemos Planeta Hulk. Ujú. En el 9 tenemos X-Men Días del Futuro Pasado. Que también ya está Nada que ver. en película. Que yo, sinceramente, con esa película tengo un tema, pero no es momento. Exacto. En el número 8 tenemos La noche en que murió Gwen Stacy, Ok. de Spider-Man, obviamente. Sí, sí, sí. En el número 7 tenemos The Amazing Spider-Man. Ok. En el número 6 tenemos Spider-Man Spider-Verse. Ok. En el número 5 tenemos la saga del Fénix Oscuro de los X-Men. Ok. En el número 4 tenemos un empate. ¿Por qué? Porque son dos cómics que van de la mano. Ujú, Por una parte tenemos House of X ujú. y por otra parte tenemos Power of X, es decir, de los X-Men. Ok. En el número 3 está únicamente la saga de House of M, que también es de los X-Men. Ok. En el número 2, perdón, tenemos Immortal Hulk. Ok. Y en el número 1 tenemos La Guerra del Guantelete Infinito. Mira, qué curioso. ¿Ninguno está? Ahora, vámonos con la competencia. Ah, ¿Te ok, parece? ok, ok. Me abro el archivo. Ahora, amigo, en lo que abre tu archivo, para ti, ¿cuáles son mejores? ¿En qué aspecto? ¿Cuáles, ¿Marvel, Marvel o cuáles, DC o de cada o de los cuáles te cómics? gustan más entre esta competencia, esta gran competencia que ha sido tan peleada por los últimos 15 años? ¿Cuál te gusta ¿Me más? vas a comprometer? Te voy a comprometer, amigo. A ti. En gusto se rompen géneros, que lo entienda la gente. ¿Cuál te gusta más a ti? Si nos vamos a lo que se refiere a cine, ¿Ok? soy más universo MCU. ¿Ok? O sea, sé más Marvel. ¿Ok? Y en Siento tema que de... Warner Bros. DC no han dado en el clavo para poder hacer esta serie de películas entrelazadas, han hecho muy mala selección de personal, Ok, algo que Marvel ha hecho a la perfección, ¿no? O sea, ok, ok, creo que nadie ve a otra persona que no sea Hugh Jackman como Wolverine, ok, ¿no? Nadie ve a otra persona que no sea mm, el Hulk de ahorita, ajá, porque hay que ha habido dos Hulk antes de este. ajá, sí, sí. Y Uno este fue que, realmente el de la clase que es Hulk. Ian McGregor fue uno, creo. Creo que sí, Ok, ajá, ok, ok. ¿no? O sea, Chris Evans ya fue el Capitán América y antes fue la Antorcha, Sí, pero él es el Capitán América. ok. O sea, en tema películas, en tema universo cinematográfico, tú dices que se la llevó de calle el MCU. Sí, Y claro. ahora, hablando de En cuanto, hablando a cómic, Ujú, ambas empresas me gustan, tengo ok, que admitirlo, ujú, pero a nivel historieta, a nivel trama, ok, a nivel de desarrollo de personajes, ajá, a nivel carnita, Stan Lee era un genio. ok, Creo que el único personaje a tal nivel dentro de DC en los cómics, ajá. ya sabes quién es. eh, Rojo es un color. Batman. Ok, ok. Batman tiene una, una analogía, una descripción, un detalle de cada personaje
Ok. dentro de lo que es la psique de cada uno, Ujú. impresionante, Ok. ¿no? Y lo hemos visto en las películas de Batman, que creo que es lo único rescatable de DC en las películas, Ok. ¿no? Como que esa fórmula no la he encontrado, ¿no? Me parece que Exactamente, tendría mucha, bueno, ahorita nos vamos como al comparativo de la lista que tienes, pero aquí ahorita salió, porque están trasladando al final del día estos cómics, los están trasladando a la gran pantalla. Tendría mucho, en términos generales, que explotar DC y tendría manera, porque al final es un universo que también de alguna manera se une. En la gran pantalla no lo han sabido explotar. Creo que un poco por ahí en temas series y así, más o menos lo han ido desarrollando, pero sí, ese gran boom en la pantalla no lo han logrado. exactamente. Y el punto está desde los propios conflictos que tiene la empresa. Ok, Marvel en sus sí. inicios, hay que recordar que Marvel estaba en quiebra. Ok, sí. Empezaron a vender los derechos de sus cómics para hacer películas, y Ujú, justamente es por eso que veíamos que Cuatro Fantásticos, X-Men, le ujú, pertenecían a Fox, sí. Daredevil y Electro, me acuerdo a quién, A Hulk a Sony, me Sony, parece. junto con Spider-Man, etc. Ajá, Y no se habían quedado con los principales. Y es ajá. justamente por lo que vemos que en estas películas de Marvel no han salido esos superhéroes, Sí, es han correcto. rescatado los derechos Sí, y los van involucrando a lo largo de esta historia. Pero han sabido negociar a tal punto que aunque Spider-Man sigue siendo de Sony, sí, sí. puede interactuar con Marvel sin ningún problema. Sí, tienes razón. Ok, sí, como que. ¿Qué pasa con DC? Ujú, Tiene problemas internos sí, y tiene cañón. unas políticas tan estrictas Ujú, que no. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La serie de Gotham. ok. Hubo un personaje que tú lo veías vestido de traje morado, Ajá, con unas cicatrices en la cara, ok. a la altura de la boca, Ujú. que se reía escandalosamente. ¿Tú qué me dices que es? En automático piensas en el Joker. Pero no le pusieron el Joker. Ok, ¿Por qué? Porque DC tiene la política que no pueden ocupar a ningún personaje villano de Batman principal dentro de las series. ok. Siendo de la misma casa. Por eso, siendo de la misma casa. Ok. En el Arrowverso, estas series de Arrow, Flash, Ajá, sí, Héroes del sí. Mañana, Ajá, ajá. Supergirl, etc., Sí, 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 que se juntan de alguna manera hacen mención de siempre. Batman, hacen mención de Batman, pero nunca vimos a Batman Ok. porque no lo pueden ocupar. ¿Qué? Pues qué mal, ¿no? Pues si es de lo mismo, pues explótalo. Que sí, sí, sí creo. Exactamente, entonces pues son cosas que digo, que como empresa no han sabido manejar, No. pero en el ámbito del cómic, tienen buenas historias, porque igual DC tiene muy buenas historias, las vayamos a mencionar, Ajá, sí, sí, sí. pero creo como la carnita de cada personaje, Sí, no. Marvel No. como que es más detallado. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué Spider-Man ayuda a la gente? Ajá. ¿Por qué? Porque siente culpa, porque pudo tener Claro, al claro. que mató a su tío, entonces entiende que al tener un gran poder tiene una gran responsabilidad, Claro, claro. ¿no? Vamos Sí. a DC. ¿Qué personaje te puedo poner? Más o menos del nivel de Spider-Man, para que hagamos la Como, comparativa. como onda Spider-Man, ¿quién podría ser este? Linterna Verde, O Flash, ¿no? Que también es niño. pero Flash, esa parte. Ok, Linterna Verde. ok. ¿Por qué ayuda a la gente? Porque ayuda a la gente. No hay una respuesta. No. El anillo lo eligió, el anillo lo escogió, Ujú, porque ujú. es alguien que tiene una fuerza de voluntad. Ok, ¿cómo se basa la fuerza de voluntad para escogerlo? Ok. ¿No?
Sí, sí, sí. El único personaje, porque ni siquiera Superman tiene esa, ok, Superman ayuda a la gente porque lo educó unos adultos mayores en casa, Ajá, sí, 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 sí. Bueno, pero no te lo explican, eso lo asumes, ajá, ¿ok? pero Batman, ¿por qué ayuda a la gente? Batman, ¿por qué defiende su ciudad? Pues porque ahí fue donde se murieron sus papás y nadie le ayudó y le ayudó nada más ¿cómo se llama? El comisionado. Ajá, Entonces Batman tiene esta psique de que ayudar al más débil. O ok, sea, no te lo explican, pero es evidente por qué lo hace. lo vas asumiendo, ajá, ¿Y por qué se va rodeando de estos niños? Dick Grayson, primer Robin, perdió a los papás. ajá, Eh, Tim Drake era un niño callejero que se dedicaba a robar y lo agarra como segundo Robin. ajá, El tercer Robin lo asigna al papá. ajá, El cuarto Robin, que es su hijo, es entrenado para ser un asesino. ok, Entonces, la historia de él tiene que ver con lo que está pasando con los otros Robins. ok, Ahí en fuera ninguno más te lo explica. sí, tienes razón. Ahora, yo no sé, nunca he abierto un cómic de DC. ¿En los cómics aparece esta explicación? No, pero es muy evidente. Y si vas estudiando justamente a cada personaje de Batman, porque es lo que Ajá, hago la aclaración, ¿por qué el Guasón es el Guasón? ¿por qué el guasón es el guasón? Pues porque pues porque es el guasón. No, No, tiene algo que ver, lo platicábamos una vez, ¿no? Algo el de... Guasón dijo dentro de las películas, lo dice dentro de los cómics y dentro de las películas animadas. Ujú, La única diferencia entre una persona cuerda y una persona loca es un mal día. ok, Tú en un mal día puedes hacer una locura claro. que te puede cambiar la vida. Sí, sí, sí. Y es justamente lo que vemos en estas películas de Batman, de que el Guasón pone el interruptor para matar en los barcos, induce a Harvey Dent para que se haga dos caras, Sí, 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 para propiamente. demostrar que cualquier persona en un mal Exacto. día puede hacer algo malo. Sí, sí, sí. Sí, no es que propiamente sea una persona mala, o sea, sino que ahí es como las consecuencias de las decisiones y de las circunstancias, Exacto. que es lo que no han sabido explotar, me parece. Y bueno, todo, además, ¿no? El problema yo creo que sí, ya lo viste en el punto, radica un poco más como en la problemática que tienen como dentro de la empresa. Y el Este, casting. El casting casi en las los, películas no es los muy bueno. castings no han sido los más atinados. Cuando tienen un casting así como atinado, no le dan esta continuidad. O, aunque sea un mal casting, tampoco le dan ninguna continuidad, ¿no? O sea, ahí tienes el tema, y acaba de salir, ¿no? Hay temas, ahí tienes tu tema de Superman, en el que se supone que ya iba a regresar, digo, hablando, por ejemplo, Cavill era muy bueno. se, Cavill era su- Superman. se supone que Cavill iba a regresar para volver a encaminar esta historia, porque entonces ya iban a conjuntar Black Adam, que si bien La Roca no fue la gran actuación, pero bueno, iban a conjuntar, ya iban a hacer esta unión y estas cruces de historias y esto, la participación ya de Gal Gadot como la Mujer Maravilla y así. Y pues resulta que siempre no, que Cavill, muchas gracias, ya no vas a ser Superman porque ya no vamos a seguir haciendo la historia. Pasó con Batichica, no sé si te sabes esa historia de Batichica. Sí, que nunca salió al aire. Nunca salió al aire y además de que nunca salió al aire, estaba grabada ya, estaba en el 80% de la postproducción y de buenas a primeras Warner decidió que ya no iba a sacar y en vez de que guardara el material y dijera, bueno, ahorita no es tiempo de sacarla, pero en 1 o 2 años la sacamos Lo prácticamente, quemó. exacto, Sí, o eliminó sea, no de he buenas a sabido. primeras. Digo, lo más rescatable que ha habido de DC, quitando las películas de Batman, digo, cualquier película de Batman es rescatable, Ok, hasta la más fea de las anteriores, que fue donde salía Jim Carrey ok, y Arnold Schwarzenegger también, son las peorcitas, ok, pero son mejores que muchas que han hecho ahorita. ok, Lo más rescatable, digo, y quitando las de Batman de Nolan, que son esas mis respetos. sí, sí,
es la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, Ajá, que es la visión real de cómo tenía que haber sido la Liga de la Justicia, cómo iba a ser a partir de ese momento DC, ok. pero por problemas con él, lo corren, retoma el proyecto Whedon, que fue el que en su momento escribió y dirigía Buffy la Cazavampiros, Ujú, y fue una porquería. ok. Y pueden ver consecutivamente Liga de la Justicia, la versión que llegó al cine, y la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el corte que llegó a la plataforma de Warner, Ujú, van a notar la gran diferencia y van a notar que efectivamente la visión que tenía Snyder era muy buena. ok. Sí, como que no se han ayudado. Y luego, bueno, tan solo, ¿no? Ahí por ahí, por mencionar los temas que como empresa tienen. Este, y por poner un ejemplo, cuando sale el problema de Johnny Depp con su tema del divorcio y que sí, que no, y que golpeador y esto, y tienen un tema bastante similar con Ezra Miller siendo Flash. Lo dejaron, A Johnny Depp lo sacan y ya, Disney bueno, lo saca. Disney lo saca. No, pero me refiero Johnny Depp Animales Fantásticos, en sí, el cierto. tema Animales Fantásticos y en el tema Flash, que siguen siendo de la misma casa de Ajá, Warner. sí, en O Animales sea, Fantásticos a Johnny Depp lo sacan, ya Ezra Miller y a Ezra Miller, por que tiene borracho, por tema de secuestrar, por borracho, violencia, acoso, lo violencia, siguen teniendo. ajá, Pero a Johnny Depp también lo corren, pero Amber Heard la dejan. sí, exacto, ¿no? Y al final resulta que, bueno, pues el problema del matrimonio entre Depp y Heard es Amber, y en el tema de Flash el problema es Ezra Miller, ¿no? Pero, ¿Mm? y ahí están, ahí siguen, entonces sí es así como de, sí te da un reset de la cabeza, porque entonces, pues hay algo que no está funcionando. Creo que también quien ayudó mucho en el tema Marvel fue que independientemente de que sea argentino o no, fue una sola cabeza la que se puso a organizar todo ese tema. Ujú. O sea, creo que ahí sí Disney hizo algo bueno, le dio carta y le dijo, a ver, es tu responsabilidad, Marvel. Que ya bueno, terminó corrida Ahorita, y esto. justamente ahorita, digamos, la que sí me ha sido la cabeza de Marvel ha sido Kevin Feige. Ujú. Que bueno, Él decide qué van a hacer, cómo van a escribir, cómo lo van a hilar y en qué momento van a ir metiendo a cada personaje. exactamente. Y que creo que eso es lo que ha funcionado, a diferencia a lo mejor de DC, que todo mundo ha querido meterse, que nadie Y se ha puesto de ahorita es justamente acuerdo. lo que quieren hacer con James Gunn, que hay que recordar que James Gunn viene de escribir toda la trilogía, el especial navideño, la primera temporada de Gru de Guardianes de la Galaxia. Ok. O quién sabe si lo logra. Pero bueno, ya nos llevamos un poquito, amiga. Sí, nos desviamos un poco, pero entonces me das el top de Los DC. cómics. Sí, Kingdom Come, de Superman. ok. De ahí tenemos a Satman. Ajá, Después tenemos Crisis en Tierras Infinitas, ok. que es un cómic donde salen todos los de DC, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Luego tenemos El regreso de Barry Allen, Ok. de Flash. Luego tenemos Batman, el juego final. Mm, Luego tenemos ¿Qué le pasó al hombre de acero del mañana? ok. De Superman. Ujú, ujú, Luego tenemos Mr. Miracle. ujú, Tenemos otro cómic que aquí es punto y aparte te lo explicamos por qué. ok. The Watchman. Ok. Ha habido una película, Sí, hubo una serie, sí. pero The Watchman propiamente no es una serie de DC. Sí tiene los derechos DC, pero no, estos creadores no es ninguno de DC. Ok. El creador es Frank Miller. Ok.
Ahí googleen quién es Frank Miller y van a ver por qué hago esta anotación. ¿Quieres te paso el dato? Por ahí tengo ahí un poquillo de... A ver, échame quién es Frank Miller. No, un poquito de Watchmen. A ver. Mira, bueno, es que no sé cuál es el que tengas. Yo tengo aquí el Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. No, es otro. Ok, entonces, Seguimos. sí. Luego tenemos Siniestro Cold War o la guerra de la Corporación Siniestra, Ujú, que es de Linterna Verde. ok. ¿No? Luego tenemos Los Gemelos Fantásticos. Ah, ok. Poderes de los gemelos fantásticos, únanse. Actívense, amiga, actívense. Ah, o actívense, sí. El balde de agua es el mejor. Luego tenemos All-Star Superman. Sí, Luego tenemos La Leyenda de la Mujer Maravilla. ok. Luego tenemos uno de los clásicos. ¿Recuerdan el personaje que mencionamos arriba? ¿Arriba? El personaje que mencionamos en la grabación de arriba, un poquito. Frank Miller. Ah, ok, ajá, ajá. Este personaje también escribió un cómic de Batman, Ok. The Dark Knight Return, Ah, ok, El Regreso ajá. del Caballero Oscuro. Sí, Un cómic muy recomendable. ok, Luego tenemos Justice League, Dark Side War, la guerra de Darkseid. ok. Tenemos Superman Doomend. Ujú, Uno de los mejores cómics de DC, lo puedo decir, es Blackest Night o La Noche Más Oscura, ok. que es una serie de Linterna Verde que después se fusiona con el resto de las series de DC. Ujú, La noche más oscura, la noche más brillante. Esta tónica sigue la historia, ¿no? ok. Luego tenemos Super Sons o los superhijos, que habla Ajá. justamente de Damian Wayne, hijo de Batman, Ujú, y habla de Superboy. ok, Luego tenemos Justice League, la Torre de Babel. ok. Luego tenemos el cómic de un personaje que ni siquiera inició en el cómic. Ok, Este personaje surge en una serie animada para complementar a un personaje. ok. Que además era psicóloga. Ah, bueno, Se hace criminal porque se enamora de un criminal. ok. Si no saben de quién estamos hablando de Harley Quinn. Una loquilla. Harley Quinn, digamos que es el cómic número 2 en toda la historia de DC. Ok, mira. Y Y el número 1 es Red Son, que habla de qué pasaría si Superman, en lugar de caer en Kansas, hubiera ujú. caído en Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira. Un giro bastante, pues bastante interesante por leer. Exactamente. Ahora, tú tenías los 10 mejores cómics en toda la historia. Yo tengo una lista de los 15 cómics que tendrías que están como recomendados, que para considerarte ¿qué será? Un conocedor, un gran lector de cómics. ¿Mm? Pues son como 15 clásicos de los cómics que tendrías que alguna vez leer. Además de, bueno, los clásicos que ya platicábamos un poco, que está Mafalda, Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Tintín, Asterix, que estábamos igual por ahí comentando. Tengo uno de varios, antes que 4 de los que mencionas de DC salen en esta lista. ¿Eh?
¿Sale? A lo mejor por ahí creo que uno de Marvel, pero no estoy segura si también lo mencionaste o no, pero te los voy a dar. Por ahí decías que estaba Watchmen, pero bueno, para ti era, en la lista que tenías era el Watchmen Frank Miller. ajá. Acá, bueno, está el de Alan Moore y Dave Gibbons de 1986 y 1987. Moore recrea o reescribe el concepto que estaba ya de Watchmen, y bueno, le da un pequeño twist para que hasta deconstruir todo el género y pues hace que sea ahí un poco bastante interesante porque rompe las reglas establecidas en los cómics y empieza a ahondar en la filosofía y los conceptos más profundos del ser humano. Esa era como la visión que tenía para este cómic Moore, ¿vale? Otro que también mencionaste, que yo nada más quiero que me confirmes, está Sandman, ¿lo mencionaste, amigo? ¿Eh? Sandman de Neil Gaiman y muchos otros dibujantes de De 1900. hecho, hay una serie de Sandman Ok, en la compañía de la en la compañía de la... N. Ok, perfecto. Ahí para aquellos interesados, ahí está el detalle. Y bueno, pues más o menos la obra de Neil Gaiman se adentra en la mente del dios Morfeo para diseñar una mitología que asienta en el corazón y en la humanidad. Es pues el mejor reflejo de la época, en una época en la que DC decidió apostar por un sello hacia la parte adulta y que pues empezó a surgir nuevas ideas. Entonces, bueno, el de Sandman de Neil Gaiman en 1988-1996. Otro cómic es el de Mouse de Art Spiegelman de 1977 a 1991. Es la primera, o sea, como dato cultural, en 1992, este cómic de Mouse es el primero en ganar un Pulitzer. Art Spiegelman utilizaba el sentido del relato de su padre durante el Holocausto para entretejer una historia de la Segunda Guerra Mundial humana de manera real, cruda, de una manera también divertida y que pues hacía el esfuerzo por comprender las decisiones de los protagonistas. Mouse eran una representación donde los judíos eran ratones y los nazis eran gatos. Lo que platicábamos al principio de este programa, amigo, decíamos que pues funcionaban no nada más para platicar sobre historias de superhéroes, sino también para un reflejo social de lo que se está viviendo, una crítica, una sátira, y bueno, en este caso Maus lo hace. Okay. ¿Va? Después de esta propuesta que hace Art Spiegelman, vienen pues unos nuevos autores que más en años futuros y venideros empezaron también con esta parte. Por ahí mencionaste Superman All Star. Ajá. De Grant Morrison y de Frank Quitely del 2005 y 2008. Es una maxi serie que repasa cada una de las características de su larga mitología, explotando desde un lado más de color, un lado más optimista, un lado más aventurero. En este caso, Grant Morrison, pues es un escocés platicando una historia gringa, lo cual pues se hace bastante divertido. Esta historia es un mito moderno, es un ícono reconocido en el siglo XXI. Y bueno, pues lo recomiendan mucho en leerse, ¿no? Se muestra mucho el heroísmo de Superman y cosas así. Por ahí, amigo, hay otro personaje que también, si no mal recuerdo, es de DC, me vas a corregir, es V for Vendetta, V de venganza, Uh-huh. que bueno, igual es Alan Moore y David Lloyd.
quienes están metidos en esta historia. Es de De hecho, hay una 1900. película. Ah, exactamente, hay una película con Natalie Portman y no me acuerdo quién es Vi. No, esa sí no la recuerdo muy bien. Yo tampoco. De hecho, acaba de ser, bueno, no sé si hay un día para V for Vendetta del 5 de noviembre. Desconozco. Es de 1982 a 1988, que el lema es, o la máscara, ¿no? Recuerden, el 5 de noviembre, conspiración, pólvora y traición. Que también, pues, es un poco, narra la historia para volar el Parlamento británico, que es un ícono del siglo y de movimientos sociales. Justo un poco también, nuevamente, el tema de las sociales. Y pues es una manera para introducir una revolución en un mundo. Entonces, toda la historia de V for Vendetta se narra desde la perspectiva de una joven influenciable. En este caso, si lo vemos en la pantalla, lo narra Natalie Portman. Pero bueno, pues ahí está. Luego, acá hay otra que esta pues no lo mencionamos porque no es de ninguna de estas dos casas. Es Contrato con Dios, de Will Eisner, de 1979. Justo con esta obra, Will Eisner acuñó la aceptación como la conocemos hoy de las novelas gráficas. Que bueno, él junta una aventura en chiquito. Es justo también, está dirigida también para un público adulto. Y también tiene un poco de historia, con el tema de autobiografía de su niñez, cómo va entrando a la edad de los 30, historias sombrías, historias lúgubres. Esta es un poco más como en estilo de autobiografía, pero pues está narrada también como un cómic que también es interesante de leer. Luego tenemos la historia del género futuro distópico, la historia que, bueno, pues lo más recurrente en la historia del cómic. Llega un manga, lo que platicábamos hace un ratito, que, bueno, está dentro de este top, es Akira, de Katsuhiro Otomo. Una disculpita si no lo pronuncio bien, es de 1982-1990. Akira es uno de los máximos exponentes a nivel manga, por ejemplo. Es el 2019, o sea, se escribe en 1982 y 1990. Y es un viaje al futuro que es en 2019. Es una guerra nuclear que pues ha devastado las ciudades del planeta Tierra. Hay androides, violencia, drogas, grupos extremistas, un niño que es creado en un laboratorio para salvar la corrupción gubernamental, la alineación, la maquinación en la que se sume un poco Tokio. O sea, es un viaje como al futuro que a hoy día yo creo que si lo leemos hay muchas cosas que dirá uno, ok, exactamente. Convierte pues no solo no solo está como la parte de la historia que se vive con el tema que sucede en el mundo, sino pues también narra un poco el proceso de madurez del personaje principal, o sea, desde un punto de vista cómo madura, cómo rompe con la adolescencia Akira, estos cambios que va llevando. Y pues narra un poco metafóricamente cómo se recupera Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que pues todavía está este tema bastante fuerte para en aquel entonces, en 1982 y 1990, sobre el tema del desastre de Hiroshima y Nagasaki. O sea, está bastante, yo creo que está interesante de ver porque pues cuenta un poco de intimidades, un poco de la crítica social, un poco de la evolución social que está viendo, un poco también de cultura que se ve.
Está Daredevil, que me parece que sí lo mencionaste. No, ¿No mencionaste Daredevil? Oh, no. ok, bueno, está Daredevil, Born Again, de Frank Miller y de David Mazzucchelli. De hecho, hay que recordar que de esta saga es Ujú, justamente la serie que se está plasmando de Daredevil. ok, de la de Frank Miller. Ujú. Ok, ok. Pues el Daredevil de Frank Miller lo consideran como la historia más redonda y accesible a un público adulto que ha escrito Marvel. Ya que, bueno, en esta ocasión Frank Miller y David Mazzucchelli tenían prácticamente carta abierta un poco para escribirla. No había un tema como muy complicado desde la línea editorial, no tenía una mano como muy dura. Estaba muy ajeno a la historia de tanto de Spider-Man, totalmente ajeno. Medio se acercaba un poco con Wolverine, pero prácticamente era como muy aparte. Aquí, bueno, entran personajes, ya un poco más o menos estábamos platicando, que estaba Kingpin, Bullseye, Electra, entonces, bueno, pues ese fue eh, un poco la facilidad que tuvo Daredevil, que sí, que a lo mejor pues lo crea Stan Lee, pero quien ya le da el diseño total fue Miller. Ujú. Ujú. Hacemos una pausa, amiga, regresamos. Va que va, porque ya son los ultimitos para que ya vayamos cerrando. Vamos, venimos. Tratamos para ahí unos minutos. Ok. Esto es Frecuencias Opuestas. Esto es Frecuencias Opuestas. Regresamos. Y ya estamos de vuelta y estamos justamente en esta lista de los mejores cómics en toda la historia, amiga. Sí, señor. Entonces, me quedé. El que sigue es Alan Moore y Eddie Campbell, que es con el cómic Desde el Infierno de 1993 y 1997. Bueno, 1997. Es dentro de los cómics que tiene Alan Moore, pues este es totalmente diferente, porque empieza a narrar un poco la historia sobre Jack el Destripador. Y Ok. es un cómic policíaco, negro, tiene un poco de tintes de terror, un poco gótico, va a las calles más tenebrosas de Londres para resolver el misterio y pues tratar de entender qué fue lo que pasó. Está muy documentada, está bastante documentada y pues puedes pues llegar a entender un poco más los personajes que tiene. Este, pues no recomiendan compararlo con la película justo que protagoniza Johnny Depp, porque pues no es lo más interesante, pero pues estaría bien de leer. Deja de estar en el género que veníamos platicando un poco de los héroes. Ok. Después viene Los Surcos del Azar del 2013, bastante cerquita. Es español, Paco Roca, el autor, eh, para mm, platicar la historia bueno, darle un retwist a la historia olvidada de la creación de la 9, que es el batallón de republicanos exiliados que encabezó la liberación de París de los nazis. Un cómic muy histórico que, bueno, pues para aquellos amantes, no nada más a lo mejor, bueno, para aquellos que son españoles, sino también como amantes de la historia de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues igual para entender un poquito más. Es un Ok. cómic de guerra, un cómic bélico. Tengo otro, pero no me acuerdo si lo mencionaste o no, que solo es Marvels. No. No, ok. Bueno, este es de 1994, de Kurt Busiek y Alex Ross.
Su nombre propio pues indica que es un cómic Marvel que transcurre en algún punto de este gran universo. Su protagonista es el fotógrafo Phil Sheldon, que es una persona totalmente normal, que ha visto evolucionar su mundo desde los 40, mientras los hombres con capa, alienígenas, supervillanos, campaban a sus anchas por todo Nueva York. Es un relato íntimo, personal, dentro de la existencia más complicada y épica, y pues repasa un poco la mitología contemporánea sin salir del patio de tu casa. Va. Y dentro de esta lista también, sí lo mencionaste, de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro, Batman, de 1986. Pues es un cómic de 8 décadas de existencia, firmado, puede ser, pues tiene a su verdadero protagonista, que es James Gordon, a Bruce Wayne, la idea de Gotham. Entonces, bueno, pues creo que por ahí mencionar algo más allá, es la del regreso de que Bruce Wayne se vuelva a poner la capa. Bueno, cabe mencionar que está en esta lista y que lo recomendamos, y además dices tú que de Frank Miller es el genio. Exactamente. Sí. Después viene un cómic francés. No es francés, te estoy engañando, pero se llama 13 Rue del Percebe. El cómic más famoso, pues es un autor español, Francisco Ibáñez, de 1961-1984. Narra. Narra la infancia de miles de españoles y tiene algunas otras historias. Se va a dividir la lectura entre un tema horizontal, un tema vertical, y pues entiendes como las aventuras de cada personaje. Es como un relato de un reflejo social. Ok. Y por último está El Incal, de Alejandro Jodorowsky y Moebius, de 1980 y 1988. Pues en este libro, bueno, no, más bien en este cómic, se produce el síndrome de Stendhal. Es una mezcla de géneros entre fantasía y space opera, un poco de humor, un poco de ironía, pues tratan como de darle una respuesta a las preguntas más antiguas de la humanidad, que pues es de dónde venimos, a dónde vamos, y un poco a partir de esta historia, de este cómic, viene la película de Dune. Entonces, Sin comentarios. por ahí abre un poco la historia, y pues ya nada más para entender toda esta arte del cómic, está el libro que se llama Entender el cómic, el arte invisible, de Scott McCloud, que pues es un ensayo para que se entienda cómo funciona el mundo del cómic. Se hace en un formato de cómic, pues se entiende también para que sea entretenido, que sea ameno. Viene ahí pues un poco la parte del arte, la parte de la narración, y pues tal vez después de leer de entender el cómic, podríamos cualquiera agarrar un cómic y tratar como de entender más allá de lo que se presentan en las viñetas. Creo que habría que hacer un segundo programa de cómic, amigo, porque hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Hay mucha cosa que hablar, sí. Hay desde curiosidades, cuáles son los cómics más raros en la historia de Marvel. Sí, y podríamos también, bueno, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Ahí todavía nos falta, porque no los hemos mencionado,
que a lo mejor tendríamos, como tú bien dices, agarrar un segundo aire. Faltan un poco hablar de los cómics en México, porque México De también hecho, aquí las tiene... tengo, ¿eh? Entonces, no, bueno, pues es que nos vamos a alargar. Yo también tengo una lista, el libro vaquero, Mira, tengo cuáles son los Capulini. 10 cómics mexicanos más importantes de la historia. A ver, nada, pero vamos a hacer una cosa. Danos los nombres nada más y vamos a hacer un parte 2 y nos vamos a enfocar a lo mejor un pedazo de ese parte 2 en explicar y en platicar sobre los mexicanos, amigo, porque lo necesita. ¿A qué va? ¿Del 10 al 1 o del 1 al 10? Como quieras. Del 10 al 1, ¿te parece? Ok. Fantomas, la amenaza galante. Ujú, Calimán, ujú. en el 9. En el 8, chécate el nombre y dime a qué te suena. Ok. Carmatrón y los transformables. Ok, ok. ¿A qué te suena? Pues me suena a Transformers. Correcto, a mí me suena eso. Ok, En la 7, la familia Burrón. ok. En el 6 tenemos a Memín Pingüín. Ajá. En el 5 tenemos Videorrisa. Ok. En el 4 tenemos Hermelinda Linda. ¿Y si será linda o no? No. Ah, En ok. el 3 tenemos Capulinita. Ujú, En el 2 tenemos el libro vaquero. ok. Y en el 1 tenemos novelas inmortales. Novelas inmortales, sí, En esta lista no aparece ni el santo, ok, no aparece ni Chanok, ok. para que chequemos nada más, ¿eh? Sí, sí, me parece que sí habría que darle una oportunidad a una parte 2, amigo. Hay mucho de qué hablar. Digo, por ejemplo, tan solo que Familia Burrón, el escritor de Familia Burrón es hidalguense, ¿no? Creo que sí. Algo así. Necesitamos darle una parte 2. Me parece que por ahí es un género en la lectura que un poquito se olvida, que un poquito se deja de lado y vale mucho la pena. No, Y independientemente de estamos los... hablando de, Ujú. estamos hablando de cómic mexicano clásico, Sí, sí, sí. porque no solamente hay cómic mexicano clásico, hay cómic mexicano que han estado haciendo recientemente Ujú. que valdría mucho la pena verlo. Verlo, mencionarlo. Lo que pasa es que creo que por ahí un poco la cultura popular, lo mencionábamos al principio, nos ha encaminado o nos ha encajonado en las reglas, bueno, no en las reglas, pero en lo dicho, que el cómic es directamente o DC o Marvel o superhéroes, ¿no? Dark House, hay uno es Dark Horse, hay otra más Ajá. que es Dark Horse, Ujú. Sí, o sea, como que que Dark va, Horse digamos que es como una marca que en ciertos momentos llega a publicar cómics de Marvel, ok, ¿no? Y lo que es aquí en México, quien maneja casi la mayoría del cómic es Panini. ujú, ok, Pero sí habría mucho que hablar en un segundo tema, justamente hablar de cómic mexicano de la antigua época, de la época actual, ujú, y esta parte que mencionamos de cómo está pasando o cómo ve a veces el cómic unas veces completamente distinta a lo que conocemos, ¿no? sí, 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 porque, a ver, Hay una línea de cómic de Marvel ujú, que te expone qué pasaría con estos superhéroes en un mundo ok, donde son tratados como sujetos de investigación. ok. Sí, 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 yo creo que valdría la pena. Lo vamos a anotar. No sé si el siguiente programa, amigo, pero sí podríamos tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Porque, porque además podemos explorar, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita mencionábamos, o te mencionaba yo en la lista, pues un tema donde, imagínate, después de una Segunda Guerra Mundial, o sea, y la idea del autor era platicar un poco cómo había quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si tú lo ves, 2019 para aquel entonces era muy lejos, para nosotros acaba de pasar hace nada, y muchas cosas que estaban narrando ahí en un cómic después de la Segunda Guerra Mundial hoy día son preocupantes. Sí.
Entonces yo creo que valdría mucho la pena tratar, además de estos cómics de Marvel y de DC, que sabemos que lo han hecho pues bien, que han sido explotados también de mejor o de peor calidad en otros ámbitos, valdría la pena a lo mejor también buscar estos otros que están, y los mexicanos. Creo que también es importante que recordemos un poco los mexicanos. En su momento, cuando Memín Pinguín o Pingüín volvió a salir y te volvías loco yendo a los puestos de periódicos a comprarlo. Sí, creo que vamos a tomarlo en la agenda, amigo. Vamos a nada más anotar para qué día, y a la gente le vamos a decir y que nos diga cuál es su cómic favorito. Digo, ¿vale la pena? Sí. Sí, sí, al principio del programa yo pensé, pues rápido, fácil, sencillo. No es que esté difícil, pero vale la pena hacer mención muchas cosas. Mira, por ejemplo, cómics mexicanos actuales, tenemos el de Valerio Vega, que se llama Apocalyptic Girl, y otro que se llama Eknoid. Ok. Tenemos uno de Eva Cabrera que se llama Mavi. Uno que se llama Being Sense. Ok. Son como los principales actuales. Ok, que además, por ejemplo, ya para ir cerrando un poquito, porque ya nos comprometimos, amigo, que va a haber un segundo, porque además, yo creo que no cualquiera puede escribir un cómic. No. Me parece que una persona que escribe un libro en una narrativa normal de tipo libro, una historia, me parece que no podría a lo mejor escribir un cómic. ¿Por qué? Porque en un libro siempre hay un tema, una parte muy descriptiva, y en un cómic perduran más las imágenes que las letras. Y es dar a entender la historia con las imágenes y las letras. Exacto. Entonces, yo creo que no es una chambota, me parece, escribir un cómic, ¿no? Y que te entiendan que la imagen y que te entiendan cómo tiene que tener la posición, porque además, pues si lo que te está contando la historia son los dibujos, tiene que estar súper bien. Y lo que decíamos en un principio es un poco, pues no corta, o sea, no es una narrativa corta. Bueno, es una narrativa corta en palabras, pero es una narrativa muy larga en imágenes. Sí. Entonces, pues de entrada, mis respetos a los que dibujan y escriben un cómic. El próximo 4 de mayo, vayan digo, ya metimos el gol, pero es importante decirlo, vayan a Panini a que les regalen su cómic y lean el cómic. Y pues aquellos que leen cómics, pues siéntanse orgullosos porque leen cómics. No son raros. ¿No? Hay que darlo. No, hay que valorarlo ahora que estamos tomando un poco, que aparte también yo creo que es eso, ¿no? Muchas personas pues no pelan por esta loca idea de que pues son infantiles, o esta parte de, ay, pues no, nada más son superhéroes, a mí no me gustan, o esto, pues estamos viendo que no es así. Exactamente. ¿Algo que agregar, amigo? Creo que nos vamos a programar ese programa. Sí. No sabemos si para la siguiente semana o en próximas semanas, pero estén atentos, ¿eh? Pero estén atentos, si ese de que va. Exactamente. Si no hay nada más que nada más que decir. Pues de momento no, vamos a ponerle ahí Y 3 nada puntos más que suspensivos. continuará. Ándale. Bang Pum Ping. Sí. Ella fue Mariana Martínez. Él es Víctor Flores. Y esto fue un programa más de Frecuencias Opuestas. Opuestas. Adiós. Adiós, amigo.
Esto fue Frecuencias Opuestas. Hasta la próxima.